Buenos días, profesora. Mi nombre es Marjorie Monserrate Mero. Hoy le voy a hablar sobre los elementos y los pasos de la lectura categorial. Primeramente voy a hablarles sobre los elementos de la lectura categorial. En primer lugar, como primer punto, tenemos la tesis. ¿Qué nos quiere decir la tesis? Que es la idea central en torno a la cual convergen las otras proposiciones. Ese es el primer punto. El segundo punto tenemos la proposición argumental. ¿Qué nos dice? Es que se apoya a lo que dice la tesis. Su función primaria radica en sostener, sustentar, afianzar, mantener o afirmar la tesis. Ese es el segundo punto. Como tercer punto tenemos la proposición subargumental. ¿Qué nos quiere decir? Que son las proposiciones que argumentan cualquier proposición argumental desde otra perspectiva y que consiste en proposiciones en la estructura categorial, donde soportan una o varios argumentos. Ese es el tercer elemento. El cuarto elemento es la proposición definitoria. ¿Qué nos quiere decir? Es que define y delimitan términos importantes y significativos contenidos en el texto. Como último punto tenemos la proposición derivada. ¿Qué nos quiere decir? Es que condensan y contienen las consecuencias categoriales y las prácticas que se desprenden de la tesis de su verdad argumentada. A diferencia de argumentar, el deriva involucra en mayor medida el pensar creativo. Ahora le voy a hablar sobre los pasos de la lectura categorial, que son 5. Como primer punto de los pasos de la lectura categorial tenemos la decodificación terciaria. ¿Qué nos dice? Que es la lectura general e identificación de las ideas principales o marcos, proposiciones del texto están a examinar. Ese es el primer paso. El segundo paso es el análisis elemental, que nos dice que separa las ideas principales y ordenarlas según su importancia. Ese es el segundo punto sobre los pasos de la lectura categorial. El tercer paso es identificar la tesis o columna vertebral del texto. ¿Qué nos dice? Se presenta en la introducción, se sustenta en cada párrafo y se reafirma en la conclusión. Ese es el tercer paso. El cuarto paso es confrontar la tesis o idea principal con otras ideas o proporciones para ver si encaja. Esto nos dice es que se comparan con las proposiciones argumentales, con las proposiciones derivadas y con las proposiciones definitorias. Y el último paso que tenemos son releer el documento. Ese es el último paso que tenemos. ¿Qué nos quiere decir? Que esto tiene en cuenta las ideas principales y las proporciones para comprender con más detalle el contenido total del texto. Esa fue mi explicación sobre los elementos y los pasos de la lectura categorial. Muchas gracias.